Dice la palabra así, Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora, pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, o sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escucha eso. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Podemos orar ahí en casa. Señor, gracias por tu palabra. Que tu palabra nos bendiga esta noche. Queremos escuchar tu voz en la palabra. Espíritu Santo, toma nuestras vidas, nuestro corazón, cada intención, cada pensamiento. Espíritu Santo, habla a través de esta palabra, y que en las redes sociales, así como hay mucho pastor que está predicando en las redes sociales, que esta palabra llegue a los corazones también, y que podamos ser nutridos por tu palabra, saciados por tu palabra. En el nombre de Jesús, Dios, gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás. Bendice tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy abordo el último capítulo de Josué, hermanos, y es el final de este libro histórico, y que para mí es un libro muy importante, muy bueno. El capítulo 24 registra las palabras del comandante de Israel, que es Josué. Josué estaba anciano, ya estaba adulto. Entonces él hace una última reunión con los hijos de Israel y les dice algunas recomendaciones, y sobre todo les lanza un reto como familia. Esta noche le he puesto la palabra un hogar cristiano, nuestro hogar cristiano. Y quiero que veamos un poco este pasaje, hermanos, de Josué. La principal preocupación de Josué era que el pueblo no cayera una vez más en la idolatría. Era que el pueblo fuera centrado en su fe. Era que Israel no volviera a la idolatría, sino que sirviera a Jehová. El capítulo 24 habla de los últimos días de Josué aquí en la tierra como comandante de Israel. Y en este pasaje vemos las palabras de un hombre preocupado por la nación de Israel. Un hombre que sabía que la idolatría, hermanos, estaba siendo mucha amenaza para Israel. Por eso Josué, usted lo lee en casa con más calma este pasaje, habla, les recuerda lo que han vivido en la conquista, y lanza el reto de que a quién tienen que servir. Y yo quiero compartir esta noche un sermón temático sobre nuestro hogar cristiano. La última expresión que acabamos de leer de Josué, él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien puede en casa repetir esa expresión? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo quiero esta noche tomar estas palabras porque debemos entender que nuestra casa debe ser una casa que sirva al Señor, que adore al Señor. Dice el gobierno que en los últimos meses ha subido la violencia intrafamiliar un 12% de violencia más en los hogares. La violencia se está disparando en las casas. Tendré que hacer lo contrario, ¿verdad? Porque estamos en la casa, pero muchas personas como que se están desesperando, y aún en la casa hay problemas, hay pleitos, hay contiendas. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro hogar necesita a Jesús. Nuestra casa ocupa a Cristo. Nuestra familia ocupa conocer de Jesús, el Salvador, el único Dios verdadero. Tu hogar ocupa a Jesús. Tu casa ocupa a Cristo. Yo tengo 3 puntos esta noche sobre este pasaje. 1, nuestro hogar cristiano debe ser un oasis en el desierto. Un oasis donde la gente sepa que en tu casa hay amor, hay paz, hay fe. Un hogar en el que las personas que no conocen de Cristo
puedan entender que en tu casa existe algo mayor, que en nuestra casa hay algo más, algo soberano, algo divino. Por eso nuestro hogar debe ser un oasis en este desierto que se llama mundo, porque al mundo le falta amor, le falta comprensión, le falta fidelidad, pero nuestro hogar tiene que ser un oasis, porque en tu casa está la bendita presencia de Dios. Tu familia tiene que ser un manantial de agua en medio del desierto. Y cuando hablamos de un manantial, es porque las personas tienen que ver que en tu hogar hay esa armonía con tus hijos, hay esa armonía con tu esposa, hay esa armonía entre ustedes. La palabra de Dios dice en la escritura que los hijos tienen que obedecer a los padres, que el esposo tiene que amar a su esposa, que tiene que haber fidelidad, que tiene que haber confianza. En los hogares cristianos ocupamos que sean oasis y no desierto. Josué, cuando le escribe, cuando habla estas palabras, sabía que estaba Israel rodeado de puras religiones paganas, ¿sí? Baal, todo tipo de idolatría. Pero dice Josué: mi casa no va a ser igual a las casas de los paganos. Mi casa no va a ser igual a las de los otros ídolos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Fíjese bien esta expresión. Josué hace de su casa un lugar para la presencia de Dios. Que nuestra casa tiene que ser un lugar de esperanza, un lugar de paz, un lugar de fe. Tu casa y tú tienen que servir a Jehová. Josué está firme. Yo no sé qué van a hacer en su casa, les dijo, pero mi casa es de Dios. Oh, qué impresionante esta expresión del comandante. Yo no sé qué va a hacer de tu casa, pero mi casa le pertenece al Señor. Esta noche, hermanos, que nuestra casa le pertenezca al Señor. Alguien puede decir amén a eso en casa. Que nuestra casa sea un lugar del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy más que nunca, nuestra casa tiene que ser un lugar de esperanza, un lugar de fe, un lugar que se distinga de los demás. Porque en tu casa está el Espíritu de Dios, en tu casa está Cristo. Por tanto, mi casa y tu casa tienen que ser un oasis en medio de este desierto. Primero de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice la palabra que los maridos cuiden a sus mujeres, porque tu casa debe ser ejemplo de un lugar de paz. La palabra también dice que los hijos obedezcan a los padres, porque allí hay bendición, ahí hay largura de días, porque Dios quiere que nuestro hogar sea un lugar de paz, un oasis en el desierto. Segundo, nuestro hogar debe ser la primera escuela espiritual. Hay un concepto que muchas personas lo tienen como una regla: es que en la iglesia se aprende todo. Y hay una verdad ahí, pero siento que es una verdad a medias, porque la educación espiritual comienza en casa. Mi casa es la primera escuela espiritual. Por eso cuando oramos por los alimentos, hacemos que nuestros hijos vean la oración. Y usted como padre, como madre de familia, tiene la responsabilidad de que en su casa le enseñen a sus hijos lo que debe de hacer. Instruyamos a nuestros hijos, que pongamos un sendero de fe, que pongamos aprendizaje espiritual. Lo segundo que puedo ver en un hogar cristiano se diferencia porque hay una educación espiritual. Por eso puedes decir a tus hijos: cierra tus ojos, ora por la comida, cierra tus ojos, ora antes de dormir. Nuestro hogar es una escuela en la cual tenemos que instruir a nuestra generación.
Cuando la palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová, implica también que tu casa debe de formar mujeres y hombres de fe. Una formación, una escuela, un aprendizaje. Por eso esta noche, hermano, ahí en casa, hoy que tenemos tiempo en casa, ora con tus hijos, lee palabra con tus hijos, enséñales a ayunar, enséñales a orar, enséñales a orar por otros. Oh, hermanos, que nuestra casa se convierta en una escuela espiritual, que nuestra casa se convierta en un tiempo de aprendizaje espiritual, y que mi generación, que la generación venidera sea más fuerte, más sólida. ¿Sabes por qué? Porque en la casa comienza la educación. Hermano, padre de familia, hermana, ¿qué hacemos en casa? Y dice, ¿qué hago, pastor, todo el día con mis hijos? Ya me estoy desesperando con mis hijos. Instruya, enseñe, porque mi casa tiene que ser un lugar de aprendizaje. Cuando el apóstol Pablo le escribe a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice el apóstol Pablo, le recuerda a Pablo a Timoteo su escuela de familia. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que hubo una fe que ellas tenían, que Timoteo sabía. Entonces, el aprendizaje espiritual debe de ser también practicado por nosotros. Mi casa debe ser un lugar de aprendizaje en el Señor. Mi casa tiene que ser un lugar que aprenda, que exhorte y que viva amando la palabra del Señor. Dice la ley, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en cama, dice, acostado y por el camino, porque el Señor nos manda que seamos una generación de aprendizaje, una generación que estemos enseñando a otros. Y ahora que estamos en casa, hermanos, tengamos un tiempo de aprendizaje. Vamos, haga de su casa un tiempo de instrucción, un tiempo de enseñanza. Hagamos que en nuestra casa los hijos aprendan, el esposo aprenda, que la esposa aprenda lo que Jesús quiere para nosotros. Alguien puede decir amén, ya estoy en casa. Es tiempo de aprender de su palabra en nuestra casa. El último punto de esta prédica es que mi casa es un altar de adoración. Es que mi hogar es un lugar donde podemos exaltar al Señor. Oh, hermanos, esto que pasa con el mundo entero ha hecho de cada casa un altar. A lo mejor lo que nunca había pasado en mucho tiempo con tu familia, hoy está pasando. Por eso en esta noche yo quiero que hagas algo en casa. Quiero que escuches bien lo que voy a decirte. Allí en casa esta noche, toma a tu familia, toma a tus hijos y tengan 10 minutos, 20 minutos, lo que tú tengas reservado. Pero por favor, esta noche dígale: Señor, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te exaltaremos, yo en mi casa te rendimos alabanza, yo en mi casa somos tuyos. Señor, esta casa es tuya, esta familia es tuya, por tanto yo en mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Yo en mi casa exaltaremos al Señor. Que mi hogar se convierta en un altar para el Señor, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de gratitud. Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis abuelos. Señor, gracias. Que mi casa se convierta en un altar de adoración. Oh, qué tremenda palabra. Josué está diciendo que él y su casa van a servir al Señor. Y esto implica adoración, esto implica entrega, esto implica total convicción al quien están sirviendo. Por eso esta noche les invito para que nuestra casa hoy se convierta en un altar de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Puede decirlo conmigo una vez más. Mi casa y yo serviremos a Jehová. El capítulo 24 de Josué, si usted lo lee en casa después Josué muere, es enterrado y entra Jueces. Y Jueces, hermano, es un libro muy triste, muy lamentable, porque la instrucción de Josué no se pudo seguir como él quería. Pero hoy nosotros podemos tomar esta determinación: que mis hijos y los hijos de mis hijos sirvan al Señor. Que mi generación venidera, aunque no le he visto, aunque no le he contado, pero que mis generaciones que vengan sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque yo en mi tiempo hice de mi casa un lugar de adoración, hice de mi casa una escuela, hice de mi casa un lugar entregado por completo a la presencia de Dios. ¿Cómo está tu hogar? Mi casa y yo serviremos a Jehová.